en la interna de la principal fuerza de oposición, de quien hoy se alza como una de las figuras más importantes de la política argentina, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero también no podemos dejar de ver y de mirar lo que pasa en otras partes del mundo, Mariela, Carlos, como es el reciente ataque de Israel a Qatar, a personas que fueron convocadas para un diálogo por la paz en un país que los recibe, dirigentes de Hamas, que fueron bombardeados desde Israel. 5 de ellos fueron asesinados por esas bombas y el diálogo de paz parece naufragar una vez más. Pero propuesta, reunión a la que fueron invitados. La propuso Israel. Trump, exacto. Pero vamos a ir por el principio. Vamos a ver qué pasa y qué lectura hacemos, Carlos, de esta elección en la República Argentina. En el cono urbano bonaerense, 40% de la población de Argentina vive allí. Un aplastante triunfo del peronismo. Pero tiene varias bandas. Decía recién, Axel Kicillof tenía una interna también peleada con Cristina Kirchner, con la cámpora del hijo de Kirchner, y ahí hay una lectura también para poder mirar. ¿Cómo lo observas? La primera lectura que yo hago es que esto es una derrota de la ultraderecha radical a nivel mundial, que en América Latina se produce en el país, en el segundo país más grande de América del Sur. Es muy importante lo que sucedió, tiene una repercusión enorme que va mucho más allá de la Argentina e incluso del propio continente. Esto es un dato relevante porque el planteo de Milei sintetiza lo que la ultraderecha internacional, la nueva ultraderecha se le llama, en realidad es lo mismo de siempre. La derecha fresh. La derecha radical, diría, plantea que lo único que existe y que importa es el mercado. Entonces, que el Estado desaparezca prácticamente. Y con eso hicieron la campaña, en este caso Milei, acompañando de una crítica feroz a la casta corrupta, hablando de los políticos, como si todos fueran iguales, cuando eso es un absurdo, no es aceptable ni del punto de vista científico, dentro de la sociología y la ciencia política, y también es una ordinariez del punto de vista del sentido común y del respeto. Y la motosierra. Milei esgrimió entonces los instrumentos clásicos de la derecha, radicalizados totalmente, les dio todo a las grandes empresas y a la oligarquía y le quitó todo al resto de la población. Motosierra para el gasto público, motosierra para los sueldos, congelamiento de jubilaciones, congelamiento de pensiones, eliminación de los subsidios estatales para los hospitales públicos y para el sistema de salud pública, eliminación y congelamiento del financiamiento de la educación y de las universidades públicas. En definitiva, una situación realmente muy extrema, muy extremista, que fue acompañada de una serie de actos de corrupción gravísimos, el caso del fentanilo, el caso de las criptomonedas, una estafa que promovió directamente el presidente de la República y que está ahora en un juzgado de Estados Unidos, al que quizás pueda ser llamado, aunque no me lo imagino con Trump presidente, a Javier Milei a declarar. Y la hermana también, Karina Milei, a declarar. Además de las criptomonedas, lo que hizo eclosión en las semanas previas a la elección fue la estafa a los discapacitados. Hicieron toda una política de quitarle los fondos a las personas discapacitadas. Hay una Agencia Nacional de Discapacitados que provee, con las certificaciones correspondientes del punto de vista médico forense, de ayudas de carácter medicamentoso, en los casos en que el discapacitado lo necesita, o de carácter de servicio de cuidado, en el caso que lo necesite. Esto estuvo encabezado por
Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia. ¿Es el poder atrás del poder? Es el Pacha Sánchez no, pero digo, de Argentina. En términos reales parece ser la cabeza pensante del binomio Milei. Y la cuestión es que Karina Milei se encargó de cobrar el 3% del 8% total de coimas que el gobierno le cobraba a la principal proveedora de la droguería, principal proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional para la Discapacidad y también para el Estado en general. La suizo-argentina, ¿no? La droguería. Es la droguería suizo-argentina, que pasó desde que llegó el gobierno de Javier Milei de tener un 30% de la venta de los medicamentos al Estado a un 60% en lo que lleva Milei de gobierno, que no llega a 2 años todavía. O sea, fue rapidísimo, fue un flash ascendente, el promedio de las ventas, aumentaron los precios, los medicamentos por unidad, esto es de porcentaje, después por unidad el gasto aumentó mucho más todavía, y la comisión, que era antes genérica del 5%, pasó a ser del 8% para poder entregarle directamente un 3% del total a directamente Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia de la República. Esto fue un hecho de corrupción espantoso, realmente repudiable en todos los sentidos, que causa indignación en todas las personas honestas de Uruguay, de Argentina y del mundo, pero que tiene un componente agregado de crueldad, porque se hace a costas de las personas más vulnerables de una sociedad. Porque las distintas vulnerabilidades son diversas, ¿verdad? Sí, pero un discapacitado ya es Pero extremo. el discapacitado, el niño que tiene un deterioro cognitivo producto de un problema genético desde su nacimiento, una persona que tiene problemas de movilidad y que tiene que desplazarse en silla de ruedas, una persona que tuvo un accidente y necesita desplazarse con muletas, en fin, hay todo tipo de situaciones dramáticas. A esos los robaban. Entonces, todo aquel discurso de venir a quitar la casta corrupta y de cortar el gasto público quedó en una situación de decepción y de indignación generalizada. El que vive de un sueldo y el sueldo se le congeló y ahora puede llegar a 20 días como mucho de los 30 o 31 que toque del mes, y a los 28 de febrero, cuando sea febrero de 28, anda a contarle este cuento, ¿no? Y al jubilado que no llega ni a 10 días, con la jubilación miserable que cobran, congelada, también anda a contarle este cuento. Y al que perdió el trabajo anda a contarle este cuento. Porque vive en la informalidad y no accede a los servicios básicos. Es una situación realmente dramática. Pero ese es el planteo de la ultraderecha. Esa es la esencia. El mercado hace todo y el mercado salva todo. Y el mercado no solo no salva a nadie, sino que puede, y lo dejás sin control precisamente de la voluntad democrática, popular, ciudadana, te roba lo que puede. El mercado te roba. Si lo dejas solo, sin controles estrictos. Y a la prueba me remito en que en todo lo que no está regulado, si vos lo dejás suelto, me refiero a la estafa de la conexión ganadera y a otras tantas bueno, que estafas conocidas, tan lejos, ¿no? Donde las regulaciones eran pocas y malas. Y bueno, eso es una primera conclusión. La segunda conclusión es que lo que fue derrotado acá fue el modelo y no los modales. Porque Javier Milei, todo el mundo dice, no, este tipo perdió porque vivía insultando, decía que quienes no compartían
su concepto es porque no tenían moral, o sea, llamaba a quienes discrepamos con la ultraderecha y la derecha inmorales, utilizaba insultos de toda índole y hablaba permanentemente de tener que exterminar a los izquierdistas corruptos de la faz de la tierra, discursos de ese tipo. Esos modales pueden haber ayudado a la derrota que sufrió. La realidad del modelo sembrado es la realidad es el modelo. Exacto. Eso es lo importante. Pero hay y una que cosa, la gente Carlos, quiere otra cosa. Y el otro factor que demuestra hasta dónde las personas de estas características como Milei y compañía tienen en sí mismo un componente de soberbia patológica. Esta elección del domingo pasado era una elección provincial. Se elegían a los alcaldes de las distintas secciones de las 8 de la provincia de Buenos Aires y al gobernador de la provincia de Buenos Aires también. Y resulta que Milei lanzó el desafío de que fuera un gran plebiscito sobre la gestión nacional gobierno y que votaran todos para pintar de violeta a Buenos Aires. Dijo algo más, quería ponerle el último clavo al cajón del peronismo. Exactamente. Y él mismo transformó esa elección en un plebiscito. Y nacionalizó la elección. La nacionalizó y la tornó un plebiscito prácticamente. Exacto. A menos de 2 años de su gestión y pocas semanas antes de la elección de medio término de senadores y diputados. Que es en octubre. Como pasa en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que hay elecciones a medio término. Bueno, en este caso son ahora, en octubre, el 26 de octubre. Y el que vio la perspectiva, aceptó el desafío, redobló la apuesta dentro de los partidos de oposición. El único fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof es un dirigente peronista bastante joven, progresista, un hombre de izquierda progresista, republicano democrático, y una persona sobre la cual no hay muchas denuncias conocidas, por lo menos. No hay denuncias de corrupción. Sobre Axel. Pero además tenía es importante decirlo, tenía una interna muy compleja. El peronismo es un movimiento muy grande. El peronismo, en su conjunto, salvo Axel Kicillof, no querían hacer de esto una campaña que fuera plebiscitaria, de contenido plebiscitario. Hablemos con nombres propios. No quería Cristina Kirchner. No quería Cristina Kirchner, no quería la Cámpora de Máximo Kirchner, no quería el ex candidato a la presidencia de la República, también del peronismo, de otra facción, y les ganó la pulseada a todos. Y terminó en la noche del domingo celebrando de una forma muy responsable, muy moderada, muy respetuosa, y recibiendo las felicitaciones de todos los demás sectores del peronismo. Y anunciando que para la elección de futuro, en la que no se autoproclamó candidato a la presidencia, y fue claro, él quería una fuerza nueva política, una fuerza patria más allá del peronismo. Y mientras tanto Milei siguió ratificando que va a mantener su línea de modelo económico contra viento y marea a pesar de este revés duro de más de 1 millón de votos que lo castiga. Yo cierro este comentario porque quiero rápidamente entrar en el otro, con una imagen que muchos argentinos se imaginan que pueden volver a ver en Buenos Aires si, como parecen indicar las cosas, va a haber otra gigantesca derrota de Javier Milei y de su Libertad Avanza el 26 de octubre, que es la imagen de un helicóptero llevándose a un presidente antes de terminar el mandato de la Casa Rosada. Como le pasó a De la Rúa en el año 2001 con la crisis que terminó con la Argentina. Carlos,
Es una primera mirada, hay mucha tela más para cortar. Pero bueno, no queremos dejar de lado otro gran tema. Este ataque que Israel realiza, como tú bien decías, con la anuencia de Trump en Qatar, que era la sede elegida para negociación de la paz en Medio Oriente, y que le cuesta la vida a 5 integrantes de Hamás. Y que de alguna manera lo justifica el gobierno de Netanyahu, porque el día previo hubo un ataque a un ómnibus en Israel donde murieron 9 personas. La paz acá está cada vez más como un concepto casi inalcanzable, como la utopía de Galeano, que para qué sirve, para seguir caminando, pero no para otra cosa al parecer. Lo que pasó ayer en Doha, en la capital de Qatar, es algo que creo no tiene antecedentes en la historia del mundo. Fue un acto de terrorismo de Estado, una ejecución extrajudicial, un acto de un criminal de guerra, independientemente de la desgracia de ese atentado del ómnibus, como tantas desgracias hay, como las decenas y decenas de miles de palestinos, adultos, viejos, niñas, niños, de hambre, de enfermedades en hospitales, destruidos y sometidos a un genocidio por este criminal de guerra Netanyahu y su gobierno y todos los que lo apoyan, ¿sí? Hizo una ejecución de unos representantes de Hamás, obviamente dirigentes de Hamás, que estaban convocados en Doha, en la capital de Qatar, por una propuesta del presidente de Estados Unidos para encontrarse con los negociadores del gobierno de Israel que iban a ir a la capital de Doha y que se iban a reunir en el mismo hotel, en el mismo lugar, ¿sí?, para tratar un alto el fuego, el fin de las masacres en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, a cambio de la entrega de los rehenes todavía vivos, que son más de 2 docenas de personas, y de la entrega de cadáveres, lamentablemente, de algunos rehenes que fallecieron, que no están vivos. Lo que hizo es indescriptible, es un crimen atroz, una traición. Convocaron a esta gente en nombre de Estados Unidos, Israel, y jamás aceptaron reunirse, y cuando fueron a la reunión, los ejecutó Netanyahu en una trampa, en una traición despreciable, violando totalmente la soberanía de Qatar. Qatar está estudiando cuáles van a ser las medidas para responder. Qatar, aclaro, es un aliado de Estados Unidos, es un país pacífico que nunca tuvo problemas con nadie, es un país que no tenía problema ninguno con Israel, al contrario, ha sido sede de más de una reunión entre Israel y Hamás en el pasado. Y pertenece al mundo árabe y siempre ha tenido una actitud contemplativa y, como bien tú decís, de tender mano para buscar paz. Respetuosa de todas las normas internacionales y un buen vecino, diría yo, de la región. Entonces, esto es algo que tiene que alarmar, alarmó con toda la razón del mundo a nuestro gobierno, que lo condenó sin ningún tipo de eufemismo, esta brutal acción a la que yo le agrego todos estos adjetivos porque ejecuciones extrajudiciales ha habido y son crímenes. Sí, crímenes de terror. Eso es terrorismo de Estado. ¿Sí? Terrorismo de Estado. En este caso, ejecutaron a dirigentes de Hamás que iban a negociar el alto el fuego, la paz y la entrega de los rehenes vivos y la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos. Aceptado por Israel y convenado con Israel. Y resulta que fueron asesinados por este gobernante que realmente debería ser juzgado. No alcanzarían varios Nuremberg para ser juzgado, porque es un sionista
nazifascista, violador sistemático de los derechos humanos, él y su gobierno. Y los que apoyan eso no deben seguramente haber podido mantener bases mínimas de humanidad como para hacerlo. Y sostiene una guerra y sostiene el peligro inminente de una conflagración que puede aplastar a todo el pueblo israelí. Y me consta, y lo digo porque tengo amigos que viven en Israel, judíos, uruguayos, muchos de ellos están absolutamente en contra de estas actitudes belicistas. Incluso los familiares de los rehenes todavía en manos de Hamás piden y claman que cese la guerra. Y la situación en Israel internamente no es nada fácil, y es un gobierno que es sordo y mudo, mejor dicho, sordo y ciego a cualquier planteo que desde el mundo se le haga, y cuando lo critican, plantean como primera bandera una especie de antisemitismo que no existe. Es una condena a un Estado que aplasta a la dignidad de los pueblos. Los primeros antisemitas que hay son aquellos que matan de hambre y de sed a niños, a niñas, ancianas, ancianos, adolescentes, y bombardean y destruyen y llevan ya más de 60.000 muertos, matando gente que es semita. Los palestinos son semitas. Todos son semitas, un pueblo semita. Son semitas. Sí. Entonces, si alguien es antisemita, es Netanyahu y quienes lo apoyan. Carlos, te agradezco esta primera mirada. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida ya volvemos con el resto de esta propuesta periodística de hoy. Nos quedó corto, Carlos, porque los temas de Argentina y estos temas son de alta sensibilidad humana, acaban más allá de las banderas políticas. Esto es humanidad pura, es una situación que duele, que alerta y que pone el mundo de cabeza, y que parece ser que los seres humanos seguimos sin entender por dónde caminar para intentar evitar este tipo de actos tan violentos que hieren hasta la sensibilidad más alejada de estos problemas. Volveremos a estos temas el miércoles que viene casi con seguridad, porque el mundo sigue trabajando en esta dirección. Vamos a una pausa y ya enseguida volvemos. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán.